La mayoría de las personas teme a lo que el océano oculta bajo sus olas, tormentas devastadoras, abismos sin fondo o depredadores con hileras de dientes afilados. Pero quienes han navegado el gran vacío saben que el verdadero terror no necesita furia para quebrarte, solo requiere de tiempo y silencio. No se trata de monstruos marinos, sino de una conciencia antigua, vasta e indiferente que nos observa como si fuéramos bacterias bajo un microscopio de tamaño planetario. Ya sea atrapado en un mar de mercurio en el punto Nemo o sumergido a 800 metros de profundidad, el agua deja de ser un entorno para convertirse en una presencia devoradora que no busca ahogarte, sino absorberte. Las siguientes crónicas no son simples relatos de naufragios, son testimonios de hombres que se asomaron al espejo negro del mundo y descubrieron que, en la inmensidad, el reflejo que te devuelve la mirada no siempre es el tuyo. Número 1. El espejo negro del Pacífico. Siempre creí que el verdadero terror en el océano tendría dientes. Imaginaba tormentas bíblicas, olas de 30 metros rompiendo contra el casco, o quizás el cliché de la aleta dorsal cortando la superficie. Me había preparado para eso. Llevaba años navegando en solitario, y mi velero de 40 pies, el Audaz, estaba equipado para enfrentar la furia de Dios si era necesario. Pero el océano no necesita furia para quebrarte. Solo necesita tiempo y silencio. Mi historia no trata sobre monstruos marinos ni barcos fantasmas con velas andrajosas. Es sobre algo mucho más real, algo que se esconde en la inmensa e indiferente llanura azul que se extiende más allá de donde la mente humana puede comprender. Es sobre el momento en que te das cuenta de que la soledad no es solo la ausencia de compañía, sino una presencia activa y devoradora. Ocurrió durante mi travesía desde las Galápagos hacia las Marquesas. Estaba en la zona que los navegantes llaman el Gran Vacío. Llevaba 18 días sin ver otra señal de vida humana, ni un carguero en el horizonte, ni una estela de avión en el cielo. Solo yo, la madera, la fibra de vidrio y el agua. Al principio, la rutina era mi ancla. Comprobar el rumbo, ajustar las velas, racionar el agua, leer. Pero alrededor del 20º día, el viento murió. No fue una disminución gradual, fue como si alguien hubiera cerrado una puerta cósmica. El mar, que siempre había tenido el ritmo reconfortante del oleaje, se convirtió en un espejo de aceite. Una calma chicha absoluta. El silencio en tierra firme nunca es total. Siempre hay un grillo, el zumbido de la electricidad, tu propia respiración resonando en una habitación. En el centro del Pacífico, el silencio tiene peso. Es una presión física que empuja contra tus tímpanos. El único sonido era el crujido ocasional del aparejo, que sonaba obscenamente fuerte, como huesos rompiéndose en una catedral vacía. Los primeros 2 días de calma los pasé con frustración. Al tercer día, la frustración se convirtió en una inquietud viscosa. El mar perdió su color azul vibrante y se tornó de un gris plomizo, pesado, casi metálico. El sol no calentaba, quemaba con una luz blanca y hostil. Empecé a sentir que no estaba flotando sobre el agua, sino suspendido en una nada infinita. La verdadera tortura comenzó con los reflejos. Cuando el océano está tan plano, el cielo se refleja con una precisión aterradora. Perdí la noción del horizonte. Mirar hacia abajo era como mirar hacia arriba. Tenía la constante y vertiginosa sensación de estar cayendo hacia el cielo, o peor, de que el abismo debajo de mí no tenía fondo, solo otra bóveda celeste invertida esperándome. Dejé de dormir bien. Las noches eran peores que los días. Sin luna, el agua negra y el cielo negro se fusionaban. Encendía las luces de navegación solo para tener una referencia visual, para asegurarle a mi cerebro que el barco seguía siendo una entidad sólida y no una idea flotando en el vacío. Empecé a hablar solo en voz alta, narrando mis acciones para llenar el espacio sonoro. Ahora voy a abrir una lata de atún. El barómetro sigue estable. Pero mi propia voz sonaba extraña, plana, como si fuera absorbida instantáneamente por la inmensidad. Luego, dejé de hablar, porque me dio miedo darme cuenta de que estaba esperando una respuesta. Al 5.º día de la calma, la paranoia se instaló. No era el miedo a que algo emergiera del agua para atacarme, era el miedo a lo que ya estaba allí, observando. El océano dejó de sentirse como un entorno y comenzó a sentirse como una conciencia. Una conciencia antigua, vasta y totalmente indiferente a mi existencia. Me sentía como una bacteria bajo un microscopio de tamaño planetario. Empecé a evitar mirar por la borda. Tenía la irracional pero inquebrantable certeza de que si miraba fijamente al agua el tiempo suficiente, mi reflejo no me devolvería la mirada inmediatamente. Que habría un retraso de una fracción de segundo,
o que la cara que me miraría desde el espejo de aceite tendría una expresión diferente a la mía. Una expresión de hambre paciente. Esa noche, sucedió lo que los psicólogos llaman privación sensorial con alucinaciones hipnagógicas. Estaba sentado en la bañera, con la radio VHF encendida solo para escuchar la estática, un ruido blanco que me conectaba con algún tipo de realidad eléctrica. De repente, entre el chisporroteo, juré escuchar patrones. No eran palabras, sino cadencias. Voces murmurando justo debajo del umbral de la audición. Apagué la radio, el corazón me martilleaba contra las costillas. El silencio volvió, más denso que nunca. Y entonces lo escuché afuera. Era un sonido suave, líquido. Chapoteo, pausa, chapoteo. Sonaba exactamente como alguien nadando con brazadas lentas y deliberadas hacia el barco. Agarré la linterna de alta potencia, mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerla. Me obligué a ponerme de pie y apuntar el haz de luz hacia la oscuridad impenetrable. El cono de luz cortó la noche, iluminando un círculo de agua negra y quieta. Nada. No había restos flotantes, no había peces, no había nada. Moví la luz frenéticamente de babor a estribor. El sonido se detuvo en el instante en que encendí la luz. Me retiré a la cabina y cerré la escotilla, un gesto inútil en un barco de fibra de vidrio, pero necesitaba una barrera. Pasé el resto de la noche acurrucado en mi litera, con un cuchillo de pesca en la mano, escuchando cómo el silencio presionaba contra el casco. Sabía racionalmente que podía haber sido una tortuga, un pez grande, o simplemente mi mente quebrándose bajo la presión. Pero el terror que sentí no era racional. Era primitivo. Sentía que había interrumpido algo que no debía ser visto. El sexto día fue el peor. El límite entre mi mente y el exterior se disolvió. Ya no sabía si los pensamientos que tenía eran míos o si me los estaban transmitiendo desde las profundidades. Me asaltó lo que los franceses llaman el appel du vide, la llamada del vacío. Miraba el agua y ya no me parecía amenazante. Me parecía una solución. El barco se sentía como una prisión caliente y claustrofóbica, un pequeño punto de angustia en un universo de paz líquida. Una voz insidiosa en la parte posterior de mi cráneo me susurraba que la lucha era innecesaria, que solo tenía que dar un paso fuera de la borda y hundirme, que el agua me abrazaría, me quitaría el peso de la gravedad y el peso de ser un individuo. La tentación era abrumadora. Era una seducción psíquica. Me encontré de pie junto a la barandilla, mirando hacia abajo. El agua era tan clara y tan oscura a la vez. Me pareció ver formas moviéndose muy abajo, geometrías bioluminiscentes que danzaban en patrones complejos, invitándome a bajar para entenderlas. Puse una mano sobre el cable de seguridad. Mi cuerpo se inclinó hacia adelante, anhelando la caída. En ese momento, no tenía miedo a ahogarme. Tenía miedo de seguir viviendo en esa tensión insoportable. Quería disolverme. Lo que me salvó fue un sonido banal. El temporizador de cocina que usaba para recordarme beber agua sonó dentro de la cabina. El din-din-din agudo y metálico fue tan incongruente, tan ridículamente humano en medio de ese horror cósmico, que rompió el trance. Retrocedí tambaleándome, cayendo sobre la cubierta, jadeando como si acabara de correr una maratón. Me arrastré de vuelta a la cabina y me obligué a beber agua tibia, sollozando sin lágrimas. Esa misma noche, el viento regresó. Primero fue un susurro, una caricia en mi piel sudorosa que me hizo sobresaltar. Luego, el agua comenzó a rizarse, rompiendo el terrible espejo. Las velas, que habían estado colgando como sudarios inútiles, se hincharon con un chasquido. El barco se inclinó ligeramente y comenzó a moverse. El sonido del agua fluyendo bajo el casco fue la música más hermosa que jamás había escuchado. Navegué los siguientes días como un autómata, sin dormir, sin apartar la vista de las velas, huyendo de esa zona de calma como si me persiguiera el mismo diablo. Llegué a las Marquesas 2 semanas después. Físicamente estaba bien, solo un poco deshidratado y quemado por el sol. Pero cuando pisé el muelle de madera, casi me caigo. La solidez de la tierra bajo mis pies me pareció incorrecta, una mentira. Vendí el Audaz una semana después. No he vuelto a navegar. Ahora vivo en una ciudad del interior, lo más lejos posible de la costa. Pero todavía tengo pesadillas. En mis sueños, no estoy en tierra. Estoy de vuelta en esa cubierta, en medio del silencio absoluto. Y el terror no es que el océano me coma. El terror es que ahora sé la verdad. Sé que ahí fuera no hay nada. Solo una inmensidad vacía que te mira hasta que te das cuenta de que tú tampoco eres nada. Y a veces, en las noches tranquilas, cuando el ruido de la ciudad se apaga,
Puedo escuchar, muy débilmente, el sonido de algo nadando lentamente hacia mí. Número 2. El púlpito de hierro. El azul no existe a 800 metros de profundidad. Es una mentira que nos contamos en la superficie para no volvernos locos al pensar en lo que hay debajo. Aquí abajo, solo existe el negro absoluto, una sustancia espesa y opresiva que no solo rodea las paredes de la estación, sino que parece querer filtrarse por las juntas de titanio. Mi nombre es Elías, y soy el último técnico a bordo de la estación de investigación abisal Púlpito de Hierro. Mi tarea es sencilla: supervisar el desmantelamiento automático de los sensores de presión antes de que la estructura sea abandonada al olvido de las corrientes. Pero el océano tiene una forma muy particular de recordarte que no eres más que un invitado no deseado. Llevo 10 días solo. Se suponía que mi compañero, Marcos, subiría en la cápsula de evacuación previa tras sufrir un colapso nervioso, pero a veces me pregunto si el colapso fue de él o si la estación misma es la que está enferma. La soledad en tierra es un estado civil, en el fondo del mar es un depredador. Aquí, el silencio no es la ausencia de ruido. Es un zumbido constante, una vibración de baja frecuencia producida por millones de toneladas de agua que empujan contra el metal con la intención de convertirte en una mancha húmeda. Todo comenzó con el sonido. Al tercer día, escuché un golpe metálico en el exterior del módulo de observación. Fue un impacto seco, rítmico, toc, toc, toc. No debería haber nada vivo allá afuera capaz de golpear el casco con esa fuerza. Las criaturas abisales son blandas, translúcidas, adaptadas para no ofrecer resistencia a la presión. Intenté racionalizarlo pensando en el estrés térmico de las vigas o en algún desecho marino arrastrado por una corriente, pero el sonido tenía una cadencia deliberada. Era el sonido de alguien llamando a una puerta. Fui al monitor de la cámara exterior, apuntando los focos de alta potencia hacia la zona del ruido. El haz de luz cortó la oscuridad como una cuchilla, revelando la nieve marina, esos restos orgánicos que caen eternamente como una ceniza blanca, flotando en el vacío. No había nada. Solo el metal desnudo y oxidado de la estructura y la inmensidad del lecho marino. Sin embargo, en cuanto apagué las luces, el golpe regresó. Esta vez fue más fuerte. Esta vez, fue en el cristal de la ventana. Pasé la noche en vela, sentado en el centro del módulo, lejos de las paredes. Empecé a notar que mi percepción del tiempo se estaba deformando. En la superficie, el sol dicta el ritmo de la vida, pero aquí, donde la oscuridad es eterna, el reloj es un enemigo. Me sorprendí a mí mismo mirando fijamente el cronómetro digital, convencido de que los segundos retrocedían o se estiraban como chicle. La claustrofobia es un término que se queda corto cuando sabes que hay 800 atmósferas de presión separándote de una muerte instantánea. Al quinto día, encontré las huellas. No estaban afuera, sino dentro. En el pasillo que conecta el dormitorio con la sala de control, vi marcas de pies descalzos y húmedos sobre el suelo de rejilla. Eran huellas pequeñas, casi infantiles, que desaparecían al llegar a la esclusa de aire. Revisé los registros de presión. Nadie había entrado, nadie había salido. La presión fuera era suficiente para desintegrar un cuerpo humano en milisegundos si se intentara una apertura. Mi mente empezó a jugar conmigo. ¿Era yo el que caminaba dormido? ¿Era mi propia locura manifestándose físicamente? Empecé a hablarle a las cámaras, pidiendo perdón a nadie en particular. La voz de uno suena diferente cuando sabes que nadie la escucha. Se vuelve delgada, carente de autoridad. Empecé a sentir que el aire de la estación estaba volviéndose más espeso, como si el océano estuviera ganando terreno, llenando mis pulmones de un vapor salino que no existía. La paranoia alcanzó su cenit durante la séptima noche. Escuché la voz de Marcos a través del sistema de comunicación interno. No era su voz normal, sino un susurro ahogado, como si hablara a través de una máscara llena de agua. Elías, decía, abre la escotilla. El peso ha desaparecido. Aquí abajo no hay peso, solo libertad. Corrí a la consola de radio para pedir ayuda a la superficie, pero solo obtuve estática. Una estática que, después de unos minutos de escucha obsesiva, empezó a sonar como el coro de 1000 voces gritando bajo una superficie helada. No era un fallo técnico. Era el sonido del océano comunicándose. El Pacífico no es una masa de agua, es una entidad. Una entidad que odia los espacios cerrados, que odia el aire y que detesta la luz. Me miré en el espejo del baño y no me reconocí. Mis ojos estaban hundidos y mi piel tenía un tono grisáceo, casi transparente, como los peces que viven en las trincheras. En ese momento, comprendí el verdadero terror psicológico.
No es el miedo a que algo te mate, es el miedo a dejar de ser tú mismo para convertirte en parte del entorno. El océano no quería romper la estación, quería que yo abriera la puerta voluntariamente. Quería que yo dejara de luchar contra la presión y la aceptara. Bajé al nivel inferior, donde se encuentra la esclusa principal. El agua empezaba a filtrarse por un pequeño poro en una de las juntas, un hilo microscópico que golpeaba el suelo con la fuerza de un proyectil. Me quedé observándolo durante horas. El sonido de ese chorro de agua era hipnótico. Me susurraba secretos sobre ciudades hundidas antes de que el hombre caminara erguido, sobre naves espaciales enterradas en el sedimento abisal y sobre la paz definitiva que se encuentra cuando dejas de respirar oxígeno. El octavo día, perdí la noción de quién era. Me senté frente al ojo de buey del salón principal. Ya no encendía las luces exteriores. Prefería la negrura. Mis ojos se adaptaron de una manera que la ciencia no podría explicar. Empecé a ver formas en el vacío. No eran monstruos con tentáculos, sino geometrías imposibles, sombras que eran más negras que el fondo y que se movían con una elegancia que me hacía llorar. Comprendí que nosotros, los seres de la superficie, somos los lisiados. Somos los que vivimos bajo el látigo de la gravedad y el sol, mientras que aquí abajo, en el abismo, reside la verdadera soberanía. Escuché un golpe en el cristal de nuevo, pero esta vez no fue un toc, toc. Fue una caricia. Algo suave se deslizaba por el exterior del vidrio reforzado. Me acerqué tanto que mi nariz tocaba el frío material. Al otro lado, una cara me miraba. No era una cara humana, pero tenía una expresión de reconocimiento. Era un rostro compuesto de luz pálida, con ojos que contenían galaxias muertas. No sentí miedo. Sentí una envidia corrosiva. Quería estar allá afuera. Quería que la presión me apretara hasta que mis pulmones se colapsaran y mi conciencia se expandiera por todo el lecho marino. Puse la mano sobre la palanca de emergencia de la esclusa. Es una palanca roja, diseñada para ser abierta solo en caso de incendio total, un último recurso de suicidio rápido. Mi mano no temblaba. Sentía que todo mi viaje, toda mi carrera, toda mi vida, me había llevado a este momento en el fondo del mundo. La voz de Marcos volvió a sonar, esta vez sin el altavoz, directamente dentro de mis oídos. Solo un paso, Elías. El océano no te ahoga, te absorbe. Estaba a punto de tirar de la palanca cuando la estación sufrió una sacudida violenta. La cápsula de rescate automatizada había llegado. El sistema de la superficie, detectando mi falta de informes diarios, había activado el protocolo de extracción forzosa. El estruendo del acoplamiento rompió el hechizo. Los sistemas de emergencia se encendieron, inundando la estación con una luz roja estridente y alarmas que gritaban sobre la seguridad y el oxígeno. Esa luz era horrible. Me dolió en el alma. Era una intrusión violenta de un mundo superficial y estúpido en la sagrada oscuridad que yo había empezado a amar. Me arrastraron hacia la cápsula. No recuerdo quiénes fueron, quizás eran robots, quizás eran hombres en trajes de presión, pero se sentían como demonios que me robaban de mi verdadero hogar. Ahora estoy de vuelta. Me tienen en una clínica de descompresión en una isla cuya ubicación no me dicen. Los médicos dicen que sufrí un episodio severo de psicosis de las profundidades exacerbado por la toxicidad del nitrógeno. Dicen que las huellas en el pasillo eran mías, que la voz de Marcos era una proyección de mi culpa por no haberlo ayudado más, y que los golpes en el casco eran simples movimientos tectónicos. Pero se equivocan. Los miro a través del cristal de mi habitación y me parecen frágiles, secos, insignificantes. No saben lo que es la verdadera libertad. Por las noches, cuando apagan las luces de la clínica, pongo el oído contra la pared. Sé que la costa no está lejos. Puedo sentir el pulso del océano a kilómetros de distancia, llamándome. A veces, escucho un golpe suave en la pared de mi cuarto. Toc, toc, toc. Sé que no es un médico. Sé que es el océano, que ha enviado un recordatorio. Me ha dejado subir a la superficie, pero solo como un cebo. Ha plantado una semilla de vacío en mi pecho, y esa semilla crece cada vez que miro el horizonte. El mar no olvida a los que han visto su rostro sin máscaras. Algún día, cuando nadie esté mirando, caminaré hacia la playa. No nadaré, no intentaré flotar. Caminaré hacia el fondo, paso a paso, hasta que el azul se convierta en negro y el peso del mundo por fin me haga sentir ligero. Porque el terror no fue estar allí abajo. El verdadero terror es tener que vivir aquí arriba sabiendo lo que hay allá afuera, esperándome. Número 3. La frecuencia de los huesos blancos. Dicen que el agua tiene memoria, pero nadie te advierte que esa memoria es, en realidad,
una condena. Mi nombre es Julián y soy analista de señales acústicas. Durante los últimos 6 meses, mi hogar ha sido la estación Alfa 9, una aguja de acero y titanio clavada en la llanura abisal del Atlántico Norte, a 700 kilómetros de la costa más cercana. Mi trabajo es monótono por diseño, sentarme frente a una consola de espectrogramas y escuchar el rugido sordo del planeta. Se supone que debo buscar patrones de actividad sísmica o el paso de submarinos no identificados, pero lo que el océano realmente emite es un murmullo constante de cosas que deberían haber permanecido en silencio hace eones. La estación es una estructura de mástil, lo que significa que la mayor parte de su cuerpo está sumergida, balanceándose con una lentitud que te revuelve las entrañas. Aquí abajo, el tiempo no se mide en horas, sino en turnos de sueño perturbados por el sonido del metal crujiendo bajo la presión. Al principio, la soledad era un alivio. Venía de un divorcio agrio y una vida en la superficie que me resultaba ruidosa y vacía. Pero el océano tiene una forma insidiosa de llenar los vacíos con sus propias pesadillas. Todo comenzó con la frecuencia de los 14 hercios. Es un tono tan bajo que no se escucha con los oídos, sino con los huesos. Apareció en mis monitores un martes a las 3 de la mañana. En el espectrograma, se veía como una línea perfecta, demasiado rítmica para ser natural, demasiado orgánica para ser mecánica. Era como un latido lento, pesado, que parecía sincronizarse con el ritmo de mi propio corazón. Cada vez que la señal subía de intensidad, sentía una punzada de náusea y un sabor a cobre en la lengua. Al quinto día de captar la señal, empecé a notar que el sonido traía consigo algo más. En el análisis de frecuencia de banda ancha, entre el ruido blanco de las corrientes térmicas, comenzaron a emerger armónicos que no tenían sentido. Eran como astillas de cristal rompiéndose en una habitación oscura. Pasé horas limpiando la señal, filtrando el estruendo de las ballenas y el siseo de la salinidad, hasta que solo quedó un residuo sónico. Y entonces lo escuché por primera vez, un nombre. Julián. No fue una voz humana saliendo por los altavoces de la consola. Fue una vibración que resonó directamente en mi cráneo. Me quité los auriculares de golpe, el sudor frío empapando mi camiseta. Miré a mi alrededor, a las paredes de la cabina de control iluminadas por el brillo azul de las pantallas. Estaba solo. La escotilla estaba cerrada por dentro. El indicador de profundidad marcaba 4000 metros de agua sobre mi cabeza. No había nadie allí, y sin embargo, el aire se sentía cargado, denso, como si la presión del exterior hubiera logrado filtrarse en la atmósfera de la estación. Esa noche no pude dormir. Me quedé tumbado en mi litera, escuchando el casco. El acero de la Alfa 9 es de los más resistentes del mundo, pero esa noche se sentía tan delgado como el papel. Empecé a imaginar la inmensa columna de agua que me rodeaba, una masa negra e infinita de miles de millones de toneladas presionando contra mi refugio. Pensé en todos los barcos que se habían hundido en estas coordenadas durante siglos. Galeones españoles, cargueros de la Segunda Guerra Mundial, humildes botes de pesca. Todos estaban allí abajo, deshaciéndose lentamente en la oscuridad, sus tripulaciones convertidas en parte del sedimento. Al octavo día, la señal de 14 hercios cambió. Ya no era un latido, sino un arrastre. Un sonido de algo vasto y pesado moviéndose sobre un lecho de conchas rotas. En el monitor de video exterior, que solo mostraba la negrura absoluta salpicada por la nieve marina, juré ver una forma. Fue apenas un segundo, un destello de algo blanco y suave pasando justo por el límite del haz de luz de los focos. Parecía un brazo humano, pero de 20 metros de largo, con dedos que terminaban en filamentos translúcidos. Me convencí de que era una alucinación provocada por la falta de sol y el exceso de cafeína. Pero entonces encontré el diario de bitácora de mi predecesor, el técnico Velasco. Oficialmente, Velasco había sido evacuado por un brote psicótico. En su diario, las últimas entradas eran garabatos frenéticos. No están muertos, decía una frase subrayada tantas veces que el papel se había roto. El océano no desintegra, el océano conserva. El agua es un archivo de frecuencias. Cada grito, cada última exhalación bajo el agua, se queda vibrando para siempre en la sal. Ellos quieren que los escuchemos. Ellos necesitan que sus frecuencias se sincronicen con las nuestras para volver a tener peso. Sentí un escalofrío que me recorrió la columna vertebral. Velasco no estaba loco, estaba sintonizado. Esa tarde, el sistema de aire acondicionado empezó a fallar. El aire salía húmedo y con un olor penetrante a algas podridas y pescado viejo. Por más que intenté ajustar las válvulas, el hedor persistía.
Empecé a escuchar pasos en la cubierta superior. Pasos lentos, mojados, el sonido de pies descalzos golpeando el metal. Plop, squeeze, plop. Los micrófonos internos de la estación no captaban nada, pero mis oídos, ahora agudizados por el pánico, percibían cada movimiento. Me encerré en la sala de control, bloqueando la puerta con una caja de suministros. Miré el espectrograma de nuevo. La señal de 14 hercios se había vuelto errática. Ya no eran líneas, eran formas. Si entornaba los ojos, las ondas de frecuencia parecían rostros. Rostros con las bocas abiertas en una agonía muda, ojos que eran solo agujeros negros. No eran rostros individuales, se fusionaban unos con otros en una marea de rasgos distorsionados. Abre la válvula de inundación, Julián, susurró la vibración en mis huesos. El peso es una ilusión. La superficie es una mentira seca. Únete a la frecuencia. Me tapé los oídos con las manos, gritando para callar la voz, pero la voz no venía de fuera. Estaba en mi sangre, en el calcio de mis dientes. La estación Alfa 9 comenzó a vibrar violentamente. No era un terremoto. Era como si algo colosal hubiera envuelto la estructura con un abrazo amorfo y estuviera apretando. Los remaches del techo empezaron a saltar, disparados como balas por la presión acumulada. El agua comenzó a entrar, no como una inundación, sino como un siseo fino y mortal desde las juntas de la escotilla. En el monitor de video, los focos exteriores iluminaron finalmente lo que estaba sucediendo. No era un monstruo marino. Era una masa. Una masa compuesta por miles de cuerpos humanos, blancos y brillantes por la falta de sol, entrelazados unos con otros mediante filamentos de materia orgánica. Sus extremidades estaban estiradas, sus torsos fusionados en una colmena de carne abisal. No estaban muertos, pero tampoco estaban vivos de la forma en que nosotros entendemos la vida. Eran una colonia sónica, una manifestación física de toda la desesperación acumulada en el fondo del mar. Sus caras se apretaban contra el ojo de buey de titanio del módulo de observación. No tenían párpados. Sus ojos eran perlas lechosas que me miraban con una piedad aterradora. Eran mis antepasados, mis vecinos, los olvidados de la historia, todos vibrando a 14 hercios. La luz de la estación parpadeó y se apagó, dejando solo la iluminación de emergencia roja. El aire se volvió casi irrespirable, cargado de la humedad del abismo. Me di cuenta de que Velasco tenía razón. El océano no es una masa de agua, es una memoria colectiva que no acepta el olvido. Cada persona que ha muerto en el mar ha dejado su frecuencia impresa en las moléculas de H2O, y esas frecuencias buscan un cuerpo, un recipiente que todavía tenga el calor de la superficie para poder sentir, aunque sea por un momento, la gravedad de nuevo. Me acerqué a la válvula de inundación manual. Mis dedos, casi sin control propio, acariciaron el metal frío. La voz en mi cabeza ya no era una amenaza, era una promesa de paz. ¿Por qué luchar contra el océano cuando puedes convertirte en él? ¿Por qué aferrarse a una existencia de soledad en una aguja de metal cuando puedes ser parte de una conciencia que abarca todo el planeta? En ese momento, la razón hizo un último esfuerzo. Pensé en el cielo, en el viento sobre la hierba, en el calor del sol sobre mi piel. Pero esos recuerdos se sentían lejanos, como escenas de una película que vi hace años y cuyo título ya no recuerdo. La realidad era el agua. La realidad era el negro. La realidad era la frecuencia. Una de las paredes de titanio comenzó a ceder, curvándose hacia adentro como si fuera de plástico. El agua comenzó a entrar a chorros, rompiendo los equipos electrónicos en una lluvia de chispas. La presión en mis oídos era insoportable, un dolor punzante que me nublaba la vista. Pero entre el dolor, sentí una extraña euforia. Las voces ya no gritaban, cantaban. Era una melodía de una belleza inenarrable, una polifonía de millones de almas sincronizadas en una nota perfecta y eterna. Lo último que vi antes de que el módulo colapsara por completo fue una mano pequeña, pequeña y blanca, apoyada contra el cristal del otro lado. No era un brazo de 20 metros. Era la mano de un niño. Y por un instante, recordé a mi hijo, el que perdí en aquel naufragio hace 10 años, el suceso que me trajo a este trabajo de analista de señales. Él no estaba allí para asustarme. Estaba allí para darme la bienvenida. No hubo una explosión, solo un colapso súbito y silencioso. El acero se rindió ante el abrazo del Atlántico. Sentí el agua fría, terriblemente fría, entrando en mis pulmones, pero no hubo asfixia. Hubo una expansión. Mi conciencia se fragmentó, se esparció por las corrientes, se unió a la red de 14 hercios que recorre las trincheras y los montes submarinos.
Ahora ya no soy Julián. Ya no soy un analista de señales. Soy la señal. Soy el murmullo que los nuevos técnicos escuchan en sus estaciones de acero durante las madrugadas silenciosas. Soy el golpe rítmico contra el casco de los barcos que pasan. Soy la memoria salada del mundo. Y si alguna vez te encuentras en medio del océano y sientes que tus huesos empiezan a vibrar con un latido que no es el tuyo, no tengas miedo. No intentes luchar contra la frecuencia. Solo cierra los ojos, exhala tu último aliento de aire seco y deja que la memoria del agua te devuelva a casa. Porque aquí abajo, en el reino de los huesos blancos, el silencio por fin es absoluto y la soledad es solo un sueño que tuvimos alguna vez, antes de hundirnos. Número 4. La geometría de la sal. El océano no es agua, es una forma de olvido que se mueve. Siempre lo supe, pero no lo entendí hasta que el Índigo, mi velero de 12 metros, se detuvo en seco en las coordenadas 48 grados 52.6 S 123 grados 23.6 W. Es el punto Nemo, el lugar del planeta más alejado de cualquier tierra firme. Un lugar donde los astronautas de la Estación Espacial Internacional están más cerca de ti que cualquier otro ser humano en la superficie. Allí, el silencio no es una ausencia de sonido, sino un peso físico que te presiona las sienes hasta que escuchas el fluir de tu propia sangre como si fuera el rugido de una marea lejana. Llevaba 30 días de travesía en solitario. La soledad, al principio, era un cristal limpio a través del cual veía mi vida con claridad. Pero al llegar al gran vacío, el cristal empezó a fracturarse. El viento simplemente desapareció. No fue una calma gradual. Fue como si el mundo hubiera contenido el aliento. El mar se transformó en una lámina de mercurio, tan perfectamente lisa que el horizonte dejó de existir. Arriba y abajo eran la misma nada gris y estancada. El tercer día de la calma absoluta, ocurrió lo primero que desafió mi cordura. Estaba sentado en la bañera del barco, tratando de leer para ignorar la quietud opresiva, cuando vi algo flotando a unos pocos metros de la banda de babor. Era un objeto pequeño, de color naranja brillante. Maniobré con el bichero para recogerlo, pensando que sería basura plástica, un recordatorio de la omnipresencia humana. Cuando lo subí a cubierta, se me heló el aliento. Era una gorra de béisbol. Mi gorra. Tenía la mancha de grasa en la visera que le hice arreglando el motor en Ciudad del Cabo y el hilo suelto en la costura lateral. Pero eso era imposible. Yo llevaba puesta mi gorra. Me llevé la mano a la cabeza y, efectivamente, allí estaba. Idéntica. El mismo tacto, el mismo olor a sal y sudor viejo. Durante horas, me quedé mirando las dos gorras sobre la mesa de cartas. No eran similares, eran la misma. El universo había tartamudeado. Intenté convencerme de que era una broma de mi mente, un síntoma de la fatiga o de la deshidratación, aunque mis reservas de agua estaban intactas. Pero el océano no había terminado de jugar conmigo. Esa noche, el cielo no mostró las estrellas. No es que hubiera nubes, el cielo simplemente se volvió de un negro sólido, una negrura tan profunda que parecía absorber la luz de mis lámparas de LED. Encendí el radar. La pantalla mostró un barrido limpio, un círculo vacío, y de repente, un contacto. Un punto sólido a menos de un cuarto de milla, moviéndose exactamente a la misma velocidad que yo, 0 nudos. Salía cubierta con los binoculares de visión nocturna. El mar seguía siendo un espejo de aceite. A la distancia indicada por el radar, no había nada. Solo el vacío. Sin embargo, cuando bajé los binoculares, escuché un sonido que me hizo temblar hasta la médula. Fue el sonido de una escotilla cerrándose. No en mi barco. En el aire. A unos metros de distancia, donde no había nada que ver. La paranoia es un veneno que se destila lentamente. Empecé a sentir que el Índigo no era el único barco en ese pedazo de océano, sino que estaba atrapado en una superposición de momentos. Empecé a encontrar cosas en el agua cada mañana. Un cepillo de dientes usado, el mío, una página de mi propio diario de navegación arrancada con fecha de mañana, una botella de vino vacía con la etiqueta que yo mismo había pegado para ocultar un error en la añada. Todo lo que encontraba era mío, pero no debería estar allí. ¿Quién está ahí? Grité hacia la oscuridad. Mi voz no tuvo eco. Se hundió en el aire espeso como una piedra en el fango. Pero, un segundo después, escuché mi propia voz devolviéndome la pregunta desde la oscuridad, con la misma entonación, el mismo miedo, pero con un retraso que no era el de un eco natural. Era como si el océano estuviera grabando mi existencia y reproduciéndola con un ligero desfase temporal. El quinto día, el sol no salió. El reloj marcaba las 8 de la mañana, luego las 10,
luego el mediodía, pero la oscuridad permanecía. Una oscuridad grisácea, una penumbra perpetua que no permitía ver más allá de la proa. Fue entonces cuando la geometría del mar empezó a romperse. Caminé hacia la proa para revisar el ancla de capa, y al llegar allí, me encontré de pie en la popa. Miré hacia atrás, hacia donde acababa de venir, y me vi a mí mismo caminando hacia la proa. Nos miramos. El otro yo tenía una expresión de terror absoluto que, estoy seguro, era el reflejo exacto de la mía. No era un espejo. Era un bucle. El espacio se había plegado sobre sí mismo. Me encerré en el camarote, tapando los ojos de buey con mantas. No quería ver lo que el océano estaba haciendo con la realidad. Me senté en el suelo, abrazando mis rodillas, y empecé a recitar números primos en voz alta, tratando de anclar mi mente a algo lógico, algo inmutable. Pero incluso los números empezaron a fallar. 2, 3, 5, 7, 11, decía yo, y una voz debajo de las tablas del suelo continuaba, 13, 17, 19. Era mi voz, pero sonaba más vieja, más cansada, como si llevara años recitando esos números en el sótano del mundo. El hambre desapareció, sustituida por una náusea existencial. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que mi cuerpo se disolvía. Sentía que yo no era un hombre en un barco, sino una idea que el océano estaba tratando de olvidar. La presión del agua, a miles de metros de profundidad bajo mi quilla, parecía estar aplastando no mis huesos, sino mis recuerdos. Olvidé el nombre de mi madre. Olvidé el color de mi primera casa. Esas imágenes se escapaban de mi mente como burbujas de aire subiendo hacia una superficie que ya no existía. En el séptimo día de oscuridad, escuché el golpe. Toc, toc, toc. 3 golpes secos en el casco, justo debajo de la línea de flotación. Luego un rascado, como de uñas de metal deslizándose por la fibra de vidrio. Déjame entrar, dijo una voz afuera. No era mi voz. O al menos, no una que yo reconociera. Era una voz compuesta por el crujido de los mástiles, el siseo de la espuma y el lamento de las ballenas. Era la voz del punto Nemo. No hay nadie aquí, respondí, sollozando. Solo estoy yo. Eso es lo que tú crees, susurró la voz. Pero aquí no hay yo. Solo hay reflejos de reflejos. El océano ha terminado de digerirte, Julián. Ahora solo eres una frecuencia que se repite. Me armé de valor, o quizás de una locura terminal, y abrí la escotilla principal. Salí a cubierta. La niebla se había disipado un poco, y lo que vi me arrancó el último jirón de cordura que me quedaba. No había un solo índigo. Había cientos. Miles. Una flota infinita de veleros idénticos, todos atrapados en el mar de Mercurio, extendiéndose hasta donde la vista podía alcanzar. Y en cada uno de ellos, un hombre igual a mí estaba de pie en la cubierta, mirando hacia afuera con la misma mezcla de horror y rendición. Éramos una procesión de fantasmas geométricos, atrapados en una falla de la creación. Vi al Julián del barco de al lado. Estaba sosteniendo una gorra naranja. Vi al Julián de más allá, lanzando una botella al agua. Todos estábamos realizando las mismas acciones en diferentes momentos, un ballet grotesco de causalidad rota. Comprendí entonces que no había otros. Era yo, repartido en una infinidad de versiones, todas ocurriendo simultáneamente porque el tiempo se había detenido y el espacio se había saturado de mi propia presencia. El océano no podía contener tanta soledad y había empezado a copiarla. Me acerqué a la barandilla. El agua debajo de mí no era negra, era un espejo perfecto. Vi mi reflejo, pero mi reflejo no me miraba a mí. Estaba mirando hacia abajo, a otro reflejo más profundo, y ese a otro, en una cadena infinita que descendía hasta el lecho marino. Solo un paso, dijeron miles de voces a la vez, todas con mi tono de voz. La tentación de saltar no era un deseo de morir. Era un deseo de unidad. Si saltaba, quizás me fundiría con todos los otros yo, quizás la frecuencia se cancelaría y el silencio volvería a ser solo silencio. El mar me llamaba con la promesa de la disolución. Ya no habría más hambre, ni más miedo, ni más recuerdos perdidos. Solo sería sal. Solo sería agua. Puse un pie sobre el cable de acero. El océano debajo de mí pareció abrirse, no como un fluido, sino como una puerta. Pude ver el fondo, a kilómetros de profundidad, y allí, entre los restos de satélites caídos y huesos de leviatanes, vi una ciudad de barcos idénticos al mío, descansando en un orden perfecto. Era el cementerio de las repeticiones. Justo cuando mis dedos soltaron el obenque, el mundo vibró. No fue un sonido,
fue un cambio en la densidad de la realidad. El horizonte, que había sido una línea borrosa, se afiló. Un soplo de aire frío me golpeó la nuca. El viento. El efecto fue instantáneo y violento. Los miles de barcos empezaron a desvanecerse como espejismos bajo el sol del desierto. Uno a uno, los otros Julián desaparecieron, dejando tras de sí solo el eco de sus gritos. El Índigo se sacudió, las velas se hincharon con un estruendo de cañonazo y el barco saltó hacia adelante, rompiendo la tensión superficial del mar de Mercurio. Navegué durante 3 días sin soltar el timón, con los ojos fijos en la brújula que ahora giraba locamente antes de apuntar, por fin, hacia el norte. No miré hacia atrás. Sabía que si lo hacía, vería la mano de la nada tratando de alcanzarme. Cuando finalmente llegué a la costa de Chile, los guardacostas me encontraron en un estado lamentable. Dijeron que hablaba un idioma que no existía, una mezcla de números primos y sonidos de cetáceos. Dijeron que mis huellas dactilares habían desaparecido, como si mis dedos hubieran sido lijados por la sal hasta quedar lisos. Hoy vivo en una casa en la montaña, lejos de cualquier masa de agua. Pero incluso aquí, el terror me persigue. Porque a veces, cuando el aire está muy quieto, abro el cajón de mi ropa y encuentro 2 gorras naranjas idénticas. O escucho mi propia voz en la habitación de al lado, recitando los números que aún no he dicho. El océano no me dejó ir del todo. Se quedó con una parte de mi alma y, a cambio, me dejó un pedazo de su geometría rota. Y sé que, tarde o temprano, el espejo volverá a llamarme, y esta vez, no habrá viento que me salve de mi propio reflejo. Quienes logran regresar de estas fronteras líquidas nunca vuelven completos. El océano se queda con una parte de su alma a cambio de una geometría rota y pesadillas que no pertenecen a la tierra. El mar no olvida a los que han visto su rostro sin máscaras y siempre deja un recordatorio de que la solidez de la tierra firme es solo una mentira. Ya sea a través de una semilla de vacío que crece en el pecho, huellas dactilares borradas por la sal o voces que recitan números en la habitación de al lado, el abismo mantiene su conexión con quienes lo habitaron. Al final, el verdadero horror no es la muerte en el agua, sino vivir en la superficie sabiendo que allá afuera, en el silencio absoluto de las profundidades, la memoria del agua sigue vibrando a 14 hercios, esperando pacientemente el momento en que decidas dar el último paso para volver a casa.